Ahora sí. Estamos en vivo. ¿Ya, verdad? Déjame ver. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Bianca Valdés. Disculpen los inconvenientes que hemos tenido en la tarde de hoy. Yo formo parte de la Red de Acción Puertorriqueña para una Política Pública basada en evidencia, o en inglés conocida como el Puerto Rico Science Policy Action Network, o PeerSpan. PeerSpan es una iniciativa de ciencia a Puerto Rico que tiene como misión crear una plataforma para que jóvenes científicos de diversas disciplinas interesados en política pública puedan desarrollar diferentes destrezas y conectar con diferentes personas dentro del mundo de la política pública científica. Este seminario de la tarde de hoy forma parte de una iniciativa llamada Visibilidad y Conciencia de cara a las elecciones 2020, auspiciada por Union of Concerned Scientists y la iniciativa Science Racing. Con este proyecto buscamos integrar temas importantes dentro de la política pública y que comúnmente no se tocan, y de esa manera integrarlos a la conversación de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Ya hemos contado con la presencia de la doctora Isal Godró, quien nos habló del racismo en Puerto Rico. De igual forma, tuvimos a la agrónoma Dalma Cartagena, quien nos habló un poco sobre la pedagogía de la tierra y su importancia en el desarrollo de políticas públicas dentro del Departamento de Educación y Agricultura. Y la semana pasada tuvimos el placer de tener con nosotros al licenciado José Aníbal Herrero, quien nos habló un poco sobre las estrategias legislativas que debemos seguir como científicos a la hora de proponer o apoyar medidas legislativas. En la tarde de hoy tengo el placer de presentarles a Edmi Ayala, que nos estará hablando un poco sobre comunicación y ciencia. Los dejo con Luz, quien va a introducir a la invitada de hoy. Muchas gracias, Bianca, y gracias a Edmi por acompañarnos en la tarde de hoy. Edmi Angélica Ayala Rosado es una joven periodista independiente afropuertorriqueña que se especializa en temas de justicia social y política. Además de tener su propia plataforma independiente, Edmi ha colaborado con medios como The New York Times, Revista Étnica, NPR y el Centro de Periodismo Investigativo. También cofundó la plataforma de periodismo de solución 9 millones. Dos de sus pasiones son la ética periodística y las ciencias. Por eso comenzó el proceso de especializarse en el periodismo y la comunicación científica. Recientemente se unió al equipo de Ciencia Puerto Rico como especialista de comunicación científica y ayer lanzó su video podcast EdMe, en el cual tocará los temas que le apasionan. EdMe dice que la batalla real del futuro de nuestra humanidad es científica y no puedo estar más de acuerdo. Tenemos que asegurarnos de que él y la ciudadanía común comprenda y respete las ciencias por nuestro bienestar colectivo. Nos hace feliz tenerla hoy en nuestra serie de seminarios. Bienvenida, Edmi. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy bien entusiasmada y me honra mucho esa introducción. Me hace escuchar como super pro. Gracias por eso. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, pues perfecto. Puedes comenzar. ¿Estamos ready? Sí. Ok, pues gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿La ven? Sí. Ok, perfecto. Pues tengo el privilegio de que me invitaron hoy a darles lo que terminó siendo titulado como un 101 realista y criollo de las comunicaciones y la ciencia y los retos y oportunidades para el desarrollo de políticas públicas. Ay, espérate, dice que no puedo. Ahí. Los temas que vamos a estar discutiendo es periodismo en general. Le voy a dar el enfoque al periodismo investigativo desde un 101 para que puedan comprender desde cualquier nivel. La falta de datos y contexto everywhere, el cabildeo científico, que es el lugar de oportunidades, y entonces la política pública en contexto actual, desarrollo de su propia voz desde donde sea, e impacto social y político, y entonces el futuro. Una de las notas que yo me he quedado, que se han colgado en mi corazón, han sido una cita que saqué de quien hoy día es mi mentora, que es la doctora Mónica Félix Mojar, del libro Ciencia Boricua, desde el 2012, que dice que la ciencia es inseparable de la economía y la salud, la política y la educación.
Entonces, eso es lo que significa, lo que les traigo hoy, básicamente dónde convergen la ciencia y el periodismo. Así que yo le encuentro mucha utilidad a la forma en que básicamente trabajamos ambas disciplinas, y yo creo que mi actualidad es ejemplo de que realmente se pueden unir y qué se ve cuando se unen o qué se escucha. Bueno, para comenzar y poner los pies, como yo digo, los pies sobre tierra, básicamente en Puerto Rico no hay conversación o interés científico sostenido, o sea, va en picos. Y mientras más escandaloso, mejor, más cobertura obtiene. La limitación de recursos y las líneas editoriales de los medios, específicamente medios corporativos, forman una de las barreras realmente. La falta de interés general de nuestro, lo que le llaman en analfabetismo científico, que es porque pues tenemos un sistema de educación, incluso mucha gente quiere comparar público y privado, pero vemos deficiencias educativas, y más ahora en el tener que ajustarse a esta nueva realidad pandémica. Vemos que lo vemos en ambas partes, pero toma más relevancia en el aspecto público, porque se supone que el servicio público aspira a ser un servicio de calidad, pero lamentablemente pues tenemos un sistema que no necesariamente por su magistrado y la calidad que tiene, porque cuando uno va a los números y a ese perfil de quien le sirve y quien educa a nuestra niñez, se encuentra más, yo que he tenido experiencia especialmente con la Federación de Maestros y Únete, se encuentra más con que están sumamente comprometidos y comprometidas con los estudiantes, y es falta de recursos propios, como hemos visto ahora mismo, falta de computadoras, los maestros no tienen, si no tiene el maestro o maestra computadora, ¿cómo va a dar la clase? O sea, que es una cuestión de un problema social amplio, que lo que hace es, se convierte en la falta de interés, porque no tenemos, es como el racismo, si no tenemos en el currículo un aspecto de perspectiva de género, por ejemplo, o una perspectiva antirracista, entonces, ¿cómo pretendemos que nuestros niños, niñas y niñas realmente crezcan en un mundo donde no repliquen los males sociales que enfrentamos hoy? Hay que hacer llegar la ciencia a las personas, no se puede esperar a que la busquen o por deseo o porque se encuentren con ella, hay que llevarles la ciencia a donde está la gente, dependiendo obviamente de las audiencias. Hay una falta de inversión e interés por no reconocer su necesidad, pertinencia y repercusión amplia. Por eso empecé con la cita de la doctora Mónica Félix Mujer, porque realmente lo vimos en medio de la pandemia, cuando era en marzo la discusión, en un punto donde pudimos haber tenido contenido el virus que se ha probado. Estábamos debatiendo entre economía y salud, o sea, desde una perspectiva salubrista, científica, y una perspectiva social, económica, cuando no teníamos realmente que escoger, y la ciencia misma y la comunidad científica estaba prestando alternativas que encontraran un happy medium, pero que fuesen evidence-based, o sea, basada en evidencia científica. Yo, como periodista, realmente cojo inspiración de muchas personas, y muchas personas obviamente que están a mi alrededor cercanas, pero me considero en mi interés a naturaleza, yo creo, como comunicador y como periodista, que quien resuena más conmigo es Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Porque de él aprendí lo que hoy reconozco como mi fórmula para todo, y es que lo hago por el bien colectivo, lo hago porque el periodismo es un servicio público. Entonces, al verlo así, la valorización que se le da económica y demás, toma un second backstage, porque es como, si no es por el bien colectivo, si no le es útil a la audiencia, pues ¿para qué hacerlo? Y una de las cosas que me cuelgan del corazón cuando se habla de periodismo y periodismo investigativo es que, como esta cita de Gabriel García Márquez, de su ensayo que amo, y todo el que ama el periodismo lo ama y lo venera, que se titula El mejor oficio del mundo, es del 1996, y él dice: la investigación no es una especialidad del oficio, sino que todo el periodismo debe ser investigativo por definición. En Puerto Rico hemos visto quizás una ausencia de esos elementos estadísticos, de esos elementos investigativos, más informativos, más de profundidad, más de contexto.
pero se puede, aquí puedo estar toda una hora y media hablando de realmente el por qué un producto desde una sala de redacción, no importa el tipo de medio, puede no cumplir con a cabalidad con esta idea que tenía Gabo, que ahora mismo resulta hasta un poco idealista, porque de repente tienes a los periodistas mal pagados, desmotivadas, tienes un problema de discriminación, de machismo, así que es como toda industria, tenemos nuestros problemas. Básicamente, como yo puedo resumir el periodismo, obviamente esto es para esto si le pidiera la misma presentación a 5 personas periodistas o comunicadores o lo que sea, quizás les darían esto como que desde otra óptica, desde otra trinchera, desde otra parte, pero para mí el poder hacer un periodismo 101 implica tener claro estas 3 cosas. El periodismo en su base se deja regir por las 5 W. Las 5 W es básicamente what, where, who, why, and how. ¿Qué, dónde, quién, cómo y por qué? Una nota periodística normalmente se habla de cumplir con mínimo 2, pero idóneamente de estas 5 debe cumplir con 3. Una de las cosas que quiero que se lleven es que a la luz de esto, evaluemos entonces cómo está la calidad del periodismo de a diario, más que cualquier otro periodismo especializado o periodismo emergente. Pensemos en entonces qué cumple con lo que yo necesito como audiencia, si el periodismo en toda su naturaleza, el periodismo corriente debe cumplir con al menos 3 de estas 5. Existen géneros periodísticos. Entre los principales está la noticia. La noticia puede ser la noticia de a diario corriente hasta la noticia deportiva, entre otras. El reportaje es mucho más profundo. El reportaje es una representación del mundo en el contexto y el marco de ese tema. Y el reportaje puede ser investigativo. La crónica es una oportunidad de ahora mismo yo estoy con el Centro de Periodismo Investigativo, gracias a una beca, estoy pudiendo explorarlo un poco más, y básicamente en la crónica el periodista o la periodista es testigo, narrador y o de lo que acontece, ya sea porque va atrás en la historia, ya sea porque lo vio suceder, ya sea porque define la narrativa en la cual se cuenta lo que pasó. La opinión viene siendo en donde está, en la crónica está la interpretación de lo que vio o lo que consumió el periodista. O sea, está el periodista y la periodista presente ahí. No es como en la noticia, no es como en el reportaje. En cambio, en el género de opinión, es una opinión informada. Yo puedo compartirte un punto de vista y evidenciarlo de una manera. Obviamente hay unos tipos de sesgo. Deberíamos aspirar a que sean fuentes fidedignas, es lógico. Pero en términos de opinión per se, tiene que ser argumentada de una manera basada en evidencia. Aunque tenga una ideología, aunque tenga una finalidad, aunque al final esté respaldando una opinión, debe ser al final algo que le dé utilidad a quien lea. Entonces, tercero, los medios de información se dividen en corporativos, emergentes, sin fines de lucro y voluntarios. Estas categorías pueden variar por país, pueden variar por incluso continente, acá, institución periodística a la cual usted se refiera, pero con corporativo es lo que es corporativo. Emergente se le llama al periodismo nuevo. En Puerto Rico, por ejemplo, tenemos Todas Puerto Rico, tenemos un montón de nuevos medios emergentes que dentro de lo corporativo sin fines de lucro voluntario pueden variar, pero son emergentes por la naturaleza y en el contexto en el que están naciendo. Sin fines de lucro quiere decir que esa es la estructura corporativa, y voluntarios, por ejemplo, muchos de los esfuerzos informativos que vemos periodísticos en, por ejemplo, Instagram. El problema ahí, que es que todo tiene su lado positivo y su lado negativo, es que no necesariamente sabemos por qué se está rigiendo
esa persona o ese grupo de personas detrás de ese medio. Y entonces ahí vemos el problema de desinformación, ahí vemos el problema de querer cubrir esa todología, esa cuestión de que soy capaz de poder contarlo todo porque todo es contable si tengo la intención, y no necesariamente así. El periodismo tiene una ética y una moral al igual que la ciencia. Y continúo aquí. Entonces, el periodismo investigativo puede tener varias definiciones, pero una de mis definiciones favoritas es la definición que es de la UNESCO, que es parte de una publicación que se llama Manual de Periodistas, la investigación a partir de historias, de periodismo de investigación, y dice que esto es la tarea de revelar cuestiones encubiertas de manera deliberada por alguien en una posición de poder o de manera accidental, detrás de una masa caótica, disculpen, de datos y circunstancias que dificultan la comprensión. Es una actividad que requiere el uso de fuentes y documentos tanto públicos como secretos. Esto piénselo un segundo, un minuto, lo que quiera, en el contexto pandémico en el que estamos. ¿Cuántas veces no hemos visto la manipulación de datos realmente en contra de que nosotros entendamos en dónde está la pandemia ahora mismo en Puerto Rico? Desde el principio, la comunidad científica ha lanzado luz sobre la importancia de hacer esos datos disponibles y públicos, y estamos viendo las lamentables repercusiones de cuando eso no sucede. Y tiene todo que ver una cosa con la otra, tiene todo que ver con que un medio, al regirse por su línea editorial, puede favorecer ideologías, puede favorecer posturas y de distintas maneras, como le enseñé, desde distintos géneros, desde distintos ángulos, y más ahora en la era de lo digital. Hello. Periodismo investigativo como ejemplo. Ay. Disculpen, esto aquí está saliendo automático. Periodismo investigativo, dos ejemplos. Uno puede tener el ejemplo directo de un contenido de periodismo investigativo, pero puedes tener un proyecto como el que ha tomado el Centro de Periodismo Investigativo, que es Los Chavos de María. Eso es un perfecto ejemplo porque claramente cuántas personas podemos pensar at the top of our head que no quieren que el tema de María se toque más, que no les conviene que se siga fiscalizando sobre lo que sucedió. Y el periodismo de investigación tiene la responsabilidad de darle cobertura y darle seguimiento a la historia. O sea, que lo vamos a ver ahorita, se diferencia así del periodismo común y corriente. El que tenemos al otro lado es uno de mi autoría, pero quería mostrarles lo que viene siendo una publicación investigativa en otro tipo de medio. La revista Étnica es una revista activista que está enfocada en la comunidad y en la población afrolatina. O sea, sabe a quién le habla, sabe los problemas de esas personas, sabe los temas que tiene que tocar. Por tanto, una de los temas que toqué entre las 3 publicaciones que he tenido con la revista fue el racismo institucional en las escuelas, que resultó ser una condena para los niños y niñas, negros y negras en Puerto Rico. La diferencia aquí, que es donde de nuevo converge la ciencia con el periodismo, es que para hablar del racismo en Puerto Rico es bien difícil con los datos que tenemos disponibles ahora mismo, a tal punto que el Departamento de Salud no está recogiendo datos de raza. O sea, estamos replicando el problema. Y podemos hacer una de dos cosas. Bueno, no, deberíamos hacer las dos cosas, tocar el tema de una manera, ya sea que tus datos sean complementados por testimonial, como fue en este caso que yo hice, o tomar un tipo de periodismo como es el periodismo de solución, para entonces hacer claro cuál es la problemática y cómo se puede resolver. En este caso, ¿cuál es? Que no vuelva a pasar que cuando se recolecte datos sobre Puerto Rico como isla y como desde un aspecto demográfico, que se nos olvide algo tan grande como de todas las personas que han fallecido lamentablemente de COVID-19, ¿cuántas personas negras? O sea, sabemos unas desventajas raciales. Eso no necesariamente lo vamos a poder hacer aquí en Puerto Rico. No hemos podido sanar la herida de María
y veamos cómo es científico el hecho de que no tenemos los datos para poderle poner nombre y números reales. Es una aproximación del número de cuántos perdimos por María, y entonces es algo que no vamos a poder hacer con el impacto a las poblaciones negras en Puerto Rico en cuanto a COVID-19. ¿Qué tipo de sociedad estamos impulsando cuando no tenemos cómo vaquear, qué debemos mejorar, de dónde deben ir concentrados los fondos? Es como el censo. Básicamente, esto lo voy a pasar rápido porque se lo he contado de una manera u otra, pero el periodismo convencional, a diferencia del periodismo de investigación, es que en el periodismo convencional la información se recolecta y se informa a ritmo fijo. Eso quiere decir que puede ser un periódico diario, puede ser una publicación diaria, semanal, mensual, con una cadencia consistente. El periodismo de investigación, de otra parte, mientras la información no sea coherente y completa, no puede publicarse. ¿Por qué? Porque busca profundizar y dar respuesta a cosas, no necesariamente seguimiento. Se descubre, se da respuesta y luego se le da seguimiento. Segundo, en el periodismo convencional, la investigación se realiza rápidamente. No se continúa investigando una vez que se completa la historia, versus el periodismo de investigación, que continúa una vez que se hubo completado la historia e incluso después de que se publicó. Y un ejemplo de eso fue lo que les compartí del Centro del Periodismo Investigativo y los Chavos de María, el proyecto. ¿Los resultados cuáles son? Que el reportaje es considerado un reflejo del mundo, que se acepta tal cual es. El periódico no busca más resultados que informar al público, mientras que el periodismo de investigación, el periodista se niega a aceptar el mundo tal cual es. El objetivo de la historia es penetrar o exponer una situación dada para así reformarla, denunciarla o en algunos casos promover un ejemplo de una mejor forma de hacer las cosas, que era lo que le hablaba del periodismo de solución, que también debe pulular en el periodismo regular y en el periodismo investigativo, pero todo tiene que ver con que tenemos que invertir en la calidad de información y en la preparación. Dentro quería tocar en lo que vendría siendo el periodismo científico. De nuevo, esto fue de los ejercicios que hice que encontré súper valioso personalmente, y creo también pude rebotarlo con otras personas, y creo que es una fórmula bien buena de cubrir el periodismo científico en Puerto Rico desde la perspectiva del periodismo de solución. ¿Por qué? Porque el pooling de pruebas moleculares traería datos confiables para Puerto Rico. Ya eso lo hemos visto. Hemos visto cómo pudimos aumentar en distintos laboratorios de referencia la capacidad de prueba. Generalmente estamos aumentando cada vez la cantidad de pruebas realizadas, aunque ahora mismo hay una disputa y de nuevo falta de claridad en datos y en contexto. Pero es una forma de hacer llegar a las personas términos más técnicos, más fáciles, más difíciles, disculpa, de entender, como el pooling de pruebas. O sea, es como el que sabe de ciencia científica que me escuche y desde Peer Span saben que no necesariamente es sencillo que una persona que no tenga conocimiento científico sepa la diferencia entre una serológica a una molecular o cómo se tramita una molecular. De otra parte está lo que está haciendo el Centro de Periodismo Investigativo con esta nota, por ejemplo, que es COVID-19, exceso de cientos de muertes en Puerto Rico, no ha sido investigado por el gobierno. Ellos le están dando seguimiento ¿a qué? A la pandemia. Falta de datos y contexto everywhere. No quería necesariamente entrar mucho en esto porque creo que lo estamos viendo en todas partes, pero el que se identifique bien y el que no, también lo analice. ¿Cuántas veces ha tenido que explicar el mismo término o comportamiento preventivo? Ya sea que es su especialidad, ya sea que es salubrista, ya sea que es científico, ya sea que es comunicador científico, o que es la persona en su familia, en su entorno, que está realmente tomando la batuta de qué deberíamos estar haciendo en este momento. No estamos hablando el mismo idioma ni al mismo tiempo. La comunidad científica sabe unas cosas que la población general no. Tenemos de por medio algo que se llama el Departamento de Salud, que ahora mismo está cooperando muchísimo más que al principio de esta pandemia. Pero ¿qué pasa? Que cuando falta la fiscalización es que ahí es que perdemos poder en la balanza. Pero tenemos que desde la comunidad científica, la comunidad periodística y el pueblo general hablar un mismo idioma. O sea, que vayamos al paso de la pandemia. Debemos aspirar a eso. Ahora mismo es inconcebible que en Puerto Rico estemos todavía teniendo que enfatizar el uso de la mascarilla encima de la nariz, encima de la boca,
cuando realmente por ahí se está hablando ya de la vacunación, hay una gran desinformación de eso. Sabemos que hay una ideología también anti-vaxxer, eso es como problema pendiente, pero ya el resto del mundo se está buscando enfrentar a ello. La colaboración es la respuesta entre la comunidad científica y con los medios de comunicación, y las alternativas no faltan, y con eso me refiero a que puede ser como esto mismo, un live, puede ser una colaboración en un podcast, puede ser una colaboración en un op-ed, una opinion piece, puede ser un ensayo, lo que sea. A la comunidad científica, desarrolle su voz desde donde sea, más allá del research, más allá del lab, etcétera. ¿Y qué significa eso? Who you are, what you do, who you do it for, why you do it, how you do it, and where you're headed. Ustedes tienen ya todo eso claro, pero no es lo mismo lo que uno es o lo que uno piensa o lo que uno siente a lo que uno proyecta. Y las redes sociales, por ejemplo, son un espacio de oportunidad para poder realmente contrarrestar y complementar los temas científicos que se estén hablando allá afuera, especialmente dentro de cada una de sus expertises. Cabildeo científico. Crafting your scientist brand. Brands move with you. O sea, usted desarrolle su voz y su voz debe ser usted. Y entonces estamos en una pandemia que cuando lo vemos desde el aspecto ético y moral, les compete tomar rol y voz en esto, y les compete hacerlo de una manera estratégica, porque aquí como que el margen de errores es ínfimo y las consecuencias negativas son muerte. O sea, la desinformación en el contexto pandémico es muerte. Ahora mismo, the world, but especially America, needs brand name scientists. Yo saqué esta cita de una presentación que yo hice en el 2018 y la traje de nuevo porque me parece igual de relevante, y si no, la comparativa con la actualidad es alarmante. Y es esta de Peter J. Hotez, que es an American scientist, pediatrician, and advocate in the fields of global health, vaccinology, and neglected tropical disease control. ¿Y qué dice? In this age of social media and 24-hour news, our scientific voice is rapidly disappearing. In January 2018, the Policy and Advocacy think tank Research America released a new poll, finding that 81% of Americans cannot name a living scientist. Moreover, those 19% who could name a scientist mentioned people of great stature and importance, such as Bill Nye and Richard Dawkins, but not necessarily individuals who will struggle over grants and papers and spend large parts of their days in laboratory meetings. Esa es la mayoría de ustedes. O sea, que con esto quiere decir, cuando lo traemos al hoy, yo estoy segura que lo evalúan, encuentran su trinchera de lucha, desarrollan su voz y van a encontrar que no importa desde el laboratorio, desde Twitter o lo que sea, que van a poder generar un cambio. Política pública en contexto actual, quería ser expuesta en esto desde todas las trincheras en colaboración por el bienestar común. Un ejemplo es, quien tengo la grata realmente honradez de que me invitaron hoy, el Puerto Rico Science Policy Action Network, que es un programa de ciencia a Puerto Rico, de quien tengo el privilegio de pertenecer también. ¿Y cómo se da? En este contexto, scientific organizations ask governor to prioritize purchase of molecular tests for COVID-19. ¿Qué se hizo? A base de la evidencia que se tiene, a base de la evidencia que no solo es científica, sino lo que yo estoy viendo que se está haciendo a nivel de política pública. Te estoy diciendo que yo entiendo que no lo estás haciendo de la manera correcta, no estás poniendo los recursos donde debes, y yo sé más de esto que tú, porque I live and breathe this, y esto es lo que por lo menos yo quisiera que se llevaran desde el periodismo hasta la ciencia. El impacto social y político, dos ejemplos bien claros. Branded voices and platform and expertise usage. Los dos ejemplos que les traigo de cada uno es la epidemióloga Eva Gordian, quien es, además de Eva Gordian y epidemióloga, My Public Health Journey, que ella hizo, escribe, se ha concentrado en
por ejemplo, los datos sobre las hospitalizaciones de personas con COVID, y entonces tiene su propio blog y desde ahí ella habla desde su expertise y los temas que le competen y está construyendo su propia voz. La doctora Marieli González Coto, ¿quién es? La doctora mascarilla sobre la nariz y la boca. Ella se quedó con eso y eso es un concepto y eso es una marca. ¿Y qué ella ha hecho? Lo ha explotado desde merchandise hasta la vemos cómo se traduce a otros espacios a través de sus colegas e incluso mi mentora y la directora de comunicaciones de Ciencia Puerto Rico, la doctora Mónica Félix Mujer, lleva su camisa. El otro día estábamos en un live, llevó su camisa. El otro día la doctora Marieli González tuvo una intervención en Radio Isla, llevó su camisa. O sea, y es un mensaje claro y definido y ella está desde su trinchera. El platform and expertise usage es que se den cuenta que usted tiene un título y quien usted está haciendo en las redes sociales habla también por usted. No es no mostrar personalidad, es realmente potenciar lo que usted conoce y own it. Like own your greatness, que es lo que me dice mi mentora, la doctora Mónica Félix Mujer. Y tenemos dos ejemplos de la directora ejecutiva de Ciencia Puerto Rico, que está reaccionando en este thread, está reaccionando directamente a la nueva ejecutiva que tenemos vigente hasta la actualidad, y con evidencia está debunking, fact-checking, lo que anda mal con la orden y por qué no va a funcionar en términos de contener el virus y bajar los casos. Del otro lado tenemos a la doctora Mónica Félix Mujer como directora de comunicaciones de Ciencia Puerto Rico a través de su propia voz y su estilo, a través de Twitter, haciendo un hilo para de una forma distinta, no necesariamente un boletín, no necesariamente un newsletter, dejarle saber a la gente, a sus seguidores, qué está haciendo Ciencia Puerto Rico o qué ha hecho Ciencia Puerto Rico hasta este punto. Otra forma que se puede hacer en proyectos. Tenemos proyectos del cual tengo también el privilegio de pertenecer como colaboradora, Vistazo a la Ciencia, de parte del doctor Félix Mariani Rivera, Alberci, Alberci y Loren, que son estudiantes de PhD. Crearon esta plataforma donde hacen todo el tiempo lives, pero dentro de lo que escogieron, que es su visión y su misión, que es hacerle llegar a las personas en arroz y habichuela temas científicos. Está de otra parte la epidemióloga doctora Roberta Lugo, que comenzó Salud Pública en Acción, y es de Salud Pública en Acción. Ella lo que pone en contexto son los datos epidemiológicos sobre COVID-19 en Puerto Rico y qué significan para el impacto en la vida de las personas. Y por último, Ciencia en tus manos, porque la ciencia es de todo. Esta es una de las iniciativas que yo diría resuena más con la juventud o un demographic más joven por lo visual que en términos de infografía. Que estas iniciativas todas tienen sus propios nichos y a todas les va excelente. ¿Por qué? Porque escogieron trincheras, no están luchando por espacio o atención necesariamente. Lo que están es nutriendo la conversación pública sobre el tema, científicamente. El impacto social y político, brand streaming, necesitamos brand recognition, brand awareness y brand recall. Brand streaming, una estrategia de marketing que le diga qué está haciendo en cada red, cuál es su voz, hacia dónde se dirige. Que reconozcan su marca puede ser su nombre, su marca puede ser un proyecto que comience. Que reconozcan ese nombre o ese proyecto, o sea, que haya reconocimiento dentro de ese nicho que toca y que cuando se tenga que tocar, cojan el teléfono y llamen, cojan el teléfono y vayan a Twitter y se enteren de lo que usted tiene que decir sobre tal cosa, porque esa es su especialidad. Y estoy cerrando ya el futuro por el que trabajemos y como yo digo y decimos en el equipo de comunicaciones de Ciencia Puerto Rico con la doctora Mónica Félix Mujer, por el que trabajemos con estamina de maratonista y autoestima de ubicuidad. Y ahí tienen mi contacto. Y entiendo que pues ya podemos pasar a preguntas si tienen alguna. Gracias, Emmy, por tan interesantísima y súper presentación en la tarde de hoy. Tenemos, no sé si aquí alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Si no, tenemos una pregunta del doctor Félix Rivera Mariani. Mi mentor, saludos mentor. ¿Cuáles son ejemplos de diferencias entre periodismo científico y comunicación científica? Pues el periodismo científico realmente es periodismo
que toca el tema de ciencia. Mientras que la comunicación científica es la forma en que comunicamos la ciencia desde la expertise del científico o la científica. El periodismo científico puede existir en una redacción, pero la comunicación científica no necesita de una redacción o de un medio de publicación para existir o llevarse a cabo. Yo creo que eso yo creo que ahí lo resumo bastante bien, específicamente lo primero que dije. Y en el contexto de la pandemia, podemos tener como que un ejemplo de periodismo científico y comunicación científica que hayas visto en estos pasados. Sí, lo mismo que compartí, lo que han estado haciendo desde el Centro de Periodismo Investigativo, con darle seguimiento, por ejemplo, a nivel del Caribe, cómo se diferencia entre la cantidad de pruebas serológicas y pruebas moleculares, que encontraron que Puerto Rico es de los últimos realmente que no estaba priorizándolo. Y entonces desde el aspecto de ejemplo de comunicación científica, los proyectos, y el doctor lo sabe, su propio proyecto cofundado por él es un ejemplo de un proyecto de comunicación científica. Tenemos preguntas por acá, Luz. No. No sé si alguno de los que tenemos aquí, nuestros miembros de Peerspan, tienen alguna pregunta de ella hacer la mía. No. Yo tengo una, sí. Para la audiencia, tremenda presentación, te felicito, me encantó, estaba bien emocionada por tenerte aquí con nosotros. Para el público general, ¿verdad? Porque hay mucha gente que nos está viendo ahora mismo que no son científicos. ¿Cómo ellos pueden contribuir a esta comunicación científica? ¿Cómo ellos pueden, no necesariamente crear ese branding, ¿verdad? Porque no son científicos, pero por lo menos influenciar a sus colegas, a la gente con la que... ¿Cuáles son algunos ejemplos de cosas que ellos podrían hacer? Yo diría, yo desde el principio, y por eso digo que una de mis pasiones es la ética y la ciencia, porque desde que yo comencé en la carrera como periodista, pues realmente no, les digo, lo veo como un servicio público, o sea que no tengo miedo realmente de decirlo, no se está haciendo bien, porque por lo menos I hold myself como que to certain standards, y a nivel de la industria creo que toma de entre colegas como que llamarnos a capítulo, y eso también le compete a la audiencia. Así que de esa manera yo creo que es importante que se dejen sentir de distintas formas, ya sea rechazando, no consumiendo. Pueden no consumir, no es irse al foro de los comentarios y irse crazy innecesariamente, pero si usted siente que sin ofender y de una manera constructiva, comenten esos foros que precisamente se supone que los medios lo abren porque quieren escuchar de su audiencia qué les pareció, ya sea bueno o malo, para mejorar, y que se hagan sentir en términos de que apoyen nuevas iniciativas como las que yo presenté, Vistazo a la Ciencia, Sigan a Ciencia Puerto Rico, y que también entiendan que la ciencia ahora mismo, por ejemplo, que quisieran, yo entiendo que mucha gente tener como que el ABC, tipo, dime cómo yo jangueo y no me afecto y no me infecto con COVID. Eso la ciencia no te lo puede decir. Entonces también, ahora mismo, y tampoco está al punto. Mientras lo estamos viviendo sus repercusiones, estamos investigándolos, o sea, la comunidad científica está investigando cómo tratarlo, así que yo creo que es una cuestión de agenciarse de ese conocimiento científico y entender, y por lo menos entender la base que es el proceso científico. ¿Cómo es que ustedes llegan a poder decir a ciencia cierta un porcentaje, desde el porcentaje hasta que una vacuna es segura? O sea, que yo digo engagement en términos de contento o descontento, engagement en términos de que apoyen, sintonicen lives, comenten, compartan sus dudas, si se abre el espacio para dudas, como por ejemplo ahora, mejor ponerme a mí en una posición difícil que yo tenga que aquí gritar porque la doctora Mónica Mujer salga corriendo, a que usted se quede con dudas cuando la promesa de esta presentación, ¿cuál fue? Que usted iba a salir con un 101 del periodismo y la ciencia. Así que yo diría esas dos. Y tercero, que en general se agencien desde lo que es
la ciencia, y para mí Puerto Rico es ciencia. Y eso es algo que estoy impulsando, y por ejemplo, eso es algo que va conmigo. Esto me lo envío directo desde San Francisco a la doctora Mónica Félix Mujer, que es Ciencia Boricua, ensayos y anécdotas del científico Puertorro. Aquí está desde si somos la punta de un volcán o no, hasta que las ciencias le tienen que llegar a la gente. Así que una de las cosas que pueden hacer es también instruirse, porque hay mucho por ahí de nuestros científicos y científicas boricuas. Sí, no, muchas gracias y estoy en total acuerdo. Y algo que, verdad, que a mí no me ha gustado durante esta pandemia, pues que, ok, es como ustedes dicen, hay que orientar a la comunidad de cómo pueden seguir adelante con la vida, ¿verdad? Porque la vida continúa, pero de una manera sana y, ¿verdad? Que se sientan protegidos, que se sientan, protégete, protégeme, ¿verdad? Como el lema de la campaña. Sí. Y algo que a mí no me ha gustado es que las personas se ataquen las unas a las otras, ¿verdad? Y eso se ha visto mucho por las redes sociales, se ha visto mucho entre familiares, entre amigos, que hay mucho juicio, o sea, sientes que te están juzgando todo el tiempo por si sales, si haces esto, si haces lo otro. Y yo creo, ¿verdad?, que hay una fina línea, que hay que mantener un respeto, ¿verdad?, que se le puede brindar unas orientaciones y darle, ¿verdad?, las herramientas que ellos necesiten. Pero pues hay que mantener, ¿verdad?, esa línea de respeto. Sí, y hay muchas formas. Por ejemplo, Sí. yo empecé cuando realmente uno salía y no veía a nadie con mascarilla, que eso gracias a muchos esfuerzos está cambiando, y esa es nuestra intención con la campaña Cuídate, Cuídame, que involucra a Ciencia Puerto Rico, el Puerto Rico Health Trust y entonces a Mercy Corps, es decirle a ese bandwidth de gente que está más contagiada, que son de 20 a 39 años, que, hey, como que no es que no lo haga, es que quizás por ahora no. Esa puede ser una respuesta. Quizás la respuesta es así, ¿no? Quizás la respuesta es te va a incomodar, o lo puedes hacer, pero con estas salvedades. Y entonces hay muchas formas en las que podemos pensar y actuar en colectivo cuando estamos en la calle. O sea, yo soy una de las que como les dije al principio, yo no le decía necesariamente a la gente directamente, ponte mascarilla, pero si veía a alguien con mascarilla en el mismo espacio que yo estoy, I acknowledge that person y le decía como que, mira, muy bien, nos estamos cuidando. Y si tenía que hacerlo, pues le doy un look a la otra persona como que te une. Estás aquí, estamos en talla o no estamos en talla. Así que hay no es genuinamente cuídate, cuídame. Y te cuidas y me cuidas. Así que si uno parte de ahí, de la nobleza, de que realmente nos amplifica como pueblo, de la comprensión, y le damos el chance a todo el mundo, pues yo creo que más veces que otras vamos a recibir una respuesta positiva a que si vamos de una gritando lo que sea, pues que esperamos que nos contesten. Claro. Y uno puede tener toda la precaución, pero si la persona tiene un tipo de personalidad que le da para esa reacción, pues también toca un poco de vaselina y autoestima de Ivy Queen y darle pichón a eso. Ya yo hice lo que podía contigo. Exacto. ¿Tenemos más preguntas? ¿Alguien las quiere leer o las leo yo? Ahora, si quieres hacer tu pregunta, que es la próxima que tenemos, o ya la puedo hacer. Yo la hago. Simara pregunta, en el caso del periodismo investigativo, siempre me he preguntado cómo obtienen información confidencial para que sea conocida por el público. ¿Tienen algún permiso para acceder a ese documento en algunos lugares o cómo es que funciona esa dinámica? Pues mira, uno trabaja a base de fuentes, y lo que se hace es que hay fuentes anónimas que uno cita indirectamente, pero no necesariamente, eso es, yo diría que eso es la razón precisamente por la cual yo soy tan apasionada genuinamente por la ética, porque, y la credibilidad, y por la que soy la primera en que llamo a capítulo, y lo hago más a nivel personal entre colegas, cuando una persona se quiere hacer llamar periodista y no lo es. Y esto pasa mucho porque no vemos lo que sucede en las salas de redacción. Así que no vemos cómo se inmiscuye la línea editorial y los intereses económicos de un medio con cómo trata ese periodista esa noticia. Pero como se debe hacer es que se utilizan las fuentes de información, y esas fuentes pueden ser anónimas,
se citan, pero regularmente, o sea, quizás es una decisión editorial del periodista de utilizar, dependiendo de la evaluación, y como dice el doctor Félix Mariani Rivera, el scouting report de esa persona, uno entiende básicamente si pone las fichas en confianza de esa sola persona. Regularmente lo que se hace es, quizás una persona me lo dice bajo anonimato, y eso me da el lead de buscar información y yo poderlo comprobar en otro lugar donde pueda citar, o también puede ser que esa persona me dé el lead para yo poder ir a otra persona y validar con 2 o 3 fuentes documentales, humanas y demás la misma información. Si yo tengo que sopesar cuáles son primero las intenciones de esa persona al darme esa información. ¿Es bienestar común? ¿Es por conveniencia política, económica, de relaciones a nivel de relación público? Uno no sabe. Por eso es que uno tiene que tener realmente cuidado de quién recibe la información, porque no siempre lo hacen por buenazas o buenazos, pero por eso es que está importante la credibilidad que tenga un periodista, porque si tú tienes que confiar en que si esa persona lo puso, es porque así se lo dijo la fuente, porque lo comprobó. Cuando uno lee el Centro de Periodismo Investigativo, no hay cabida para dudar de si lo que publican ahí está mal. Y si está mal, debería haber una retracción porque somos humanos. Debería haber una aclaración y eso pasa. Usted puede ver a veces una nota hoy y la ve 3 días después editada y abajo se supone que por transparencia aparezca la corrección. Pero de esa manera es que se trabaja con las fuentes. Las fuentes llegan a uno las busca, las puede validar con otras fuentes, como les dije, o que sea que realmente es una persona de tanto y tanto y tanto peso, tanto poder, y que no haya escapatoria en términos de que cuando uno sopesa la veracidad de lo que te comunica, que no sea verdad. Bueno, otra pregunta, ¿la vas a hacer tú, Will? Sí, vale, las que están en Facebook. Ed Marie pregunta, ¿cómo se puede hacer un acercamiento a los medios de comunicación tradicionales? Pues no toda la población tiene acceso a internet o utiliza redes sociales, por ejemplo. ¿Qué recomendaciones tú das? Ella dice en términos de lo que hablaba ahorita de la crítica, o lo dice por oportunidad laboral. Porque si es... Bueno, no expande, pero yo entiendo que es como una persona como científica, cómo hacer el acercamiento tradicional. Ah, ya. O sea, como científica, cómo hacer acercamiento, pues yo creo que la fácil, el low hanging fruit, Ciencia Puerto Rico, a través de la doctora Mónica Feliz Mujer. Esa mujer tiene su red más sharp, pero yo digo que todos los medios de comunicación siempre tienen una forma de contacto, ya sea por teléfono, si no tiene conexión a internet, o un email donde usted pues, le expone y le hace el pitch de la historia que quiere contar. Y entonces haga nota de ser breve, de dar el punchline, porque llegan muchas sugerencias, y entonces explica el por qué usted debe contar esa historia. Y como dice el dicho aquí en Puerto Rico, a Dios que reparta suerte. Queda de editor o editora escoger si darle espacio a esa historia o no. Y eso pasa con todo. Y entonces recuerde especificar el género periodístico que va a estar trabajando. Si es una opinión basada en qué, por qué la gente le debe leer a usted, cosas así. Pero ciertamente que se circunscriba la información que aparezca pública, que me consta que todos los medios tienen en sus websites una manera de comunicarse. Si no, yo digo, váyase a la old school, páginas amarillas, a mí me llegan todavía a casa, llama a primera hora, que llama al vocero y que le conecten en el cuadro y que consiga con quién hablar, que le tienen que contestar. Nos debemos al pueblo. Claro, lo que está en tus manos es hacer el acercamiento. Si ellos deciden, pues no está en tus manos. Jessica Cristina Díaz pregunta, ¿cómo transformar la información en política pública? O sea, informar e investigar a la vez para que se sustenten los datos. ¿Me la puedes repetir, por favor? Está como compuesta ahí. Sí, ella escribió cómo transformar la información en política pública. Así que yo entiendo cómo esa información científica, cómo llevarla a que se convierta en política pública o que se tome en cuenta para el desarrollo de políticas públicas.
Pues yo creo que utilizar los canales de support, o sea, ustedes en PR Span son un ejemplo de eso, porque en colectivo realmente el ejemplo que di, por ejemplo, de cuando se propusieron o expusieron la necesidad de que se priorizaran las pruebas moleculares, es una manera de incidir en la política pública gubernamental. Si estamos hablando de política pública en otras industrias, la forma en que se debe llevar es como cuando uno construye un ensayo, en ese sentido. Uno empieza realmente por el tema, la razón, y entonces cómo yo bosquejo y cuento esa historia y la evidencia que tengo. Y cómo es que muchas veces es como una buena, un buen pairing compatible. Desde el periodismo yo lo que hago es que la historia que yo voy a contar con los datos que yo tengo, ¿cómo mejor la cuento? ¿Qué género periodístico me sirve más para conectar con la audiencia? Periodismo regular, periodismo activista, periodismo, hay otros géneros mucho más abiertos, pero no se usan mucho en Puerto Rico, la crónica, periodismo investigativo. Hay veces que uno no le da la información o el tiempo para hacer periodismo investigativo, pues ahí como quiera podemos hacer un reportaje que vamos a profundidad. Así que yo diría que es lo mismo, convertir esa información y esa evidencia en datos, en política pública, implica llegar al espacio en términos textuales, con esa evidencia, con esa historia, con ese convencimiento y ver qué pasa. Elisa Ortiz pregunta, ¿cómo podemos combatir la pseudociencia en los medios que se vende como ciencia real en las secciones de salud de los noticieros? Pues tú sabes que le tengo malas noticias porque es que era lo que yo mencionaba, lo de los medios corporativos, el que paga, el que habla. Lamentablemente, por eso es que les menciono los medios emergentes y los proyectos de comunicación científica. Porque la realidad del caso es que estos modelos corporativos se deben a unos modelos de negocio. Y esto lo vemos, por ejemplo, el ejemplo más vivo que tenemos fue el debate, el gran debate de Guapa. ¿Qué nos contestó? No se sintió ni real, fue como un debate medio medium del 2016. Estamos en una pandemia y se vino a mencionar la palabra pandemia por el moderador a las 9:21, 1 hora y 21 después de que empezó. Eso nos debe dejar saber qué pasa cuando inciden los intereses económicos y en temas de la desinformación de salud. Muchas veces es una información que el target de ese mensaje le entienden que le encontrará utilidad, pero es para generar una necesidad, para generar un interés, no necesariamente por el bienestar común. Eso sí se diferencia en la comunicación científica. La comunicación científica empodera en términos de que si no está basada en evidencia, no debe ser una alternativa. Let's figure out cómo vender la verdad. Y todos estos webinarios, todos estos podcasts, todo lo que la comunidad científica estaba haciendo, escribir columnas, que nosotros mismos, todos los miembros de PR Span hemos participado de una manera u otra, es una manera de contraatacar, ¿verdad? Toda esa pseudociencia y esa desinformación que pues por intereses económicos, por falta de conocimiento, porque hay mucha gente creyéndose expertos por ahí hablando cosas que no tienen sentido. No, hay muchos expertos, sí. incluso como que la todología en los medios es una epidemia que tenemos, que todo el mundo siente que porque puede juntar 4 palabras y montar una oración es periodista o es analista o esto y lo otro, y entonces estamos viendo una necesidad innecesaria, valga la redundancia, de protagonismo en términos de la comunidad científica, cuando realmente está en la complementación y como tú bien dices, se puede contrarrestar esa narrativa que se está llevando a través de su propia trinchera. Por eso mi invitación a desarrolle su voz, porque cuando tiene su propia voz puede salirle al paso a esas cosas que no son veras. Incluso si ese segmento que específicamente vio tiene una publicación en alguna red social, coméntelo, hágale el fact check, como le di el ejemplo de la doctora Giovanna Guerrero, que hizo el fact check de la orden ejecutiva de la gobernadora. Exacto. Tenemos más preguntas. Sí, yo voy a hacer el follow-up a la pregunta de Melissa, que Enrique Vargas pregunta, como follow-up a esa pregunta de Melissa, que si tú ves
tienes consejos de lo que los comunicadores de ciencia bona fide deben incluir o hacer para diferenciarse de los mercaderes de la pseudociencia. ¿Me la puedes repetir, por favor? Sé que se cortó la primera parte. Okay. Pregunta que si tienes consejos de lo que deben incluir los comunicadores de ciencia bona fide para diferenciarse de los mercaderes de la pseudociencia. Ok, ya. Bueno, yo le llamo, por eso puse lo de criollo y porque yo soy right true, ese es mi flow. No lo hago por nada, es que es así. Y entonces yo lo que digo es saquen eso CV a pasear, como que una de las cosas es si usted tiene experiencia en algo, que valide aún más el por qué le deben escuchar a usted, pues entonces déjelo saber. La gente no lo sabe. Muchas veces confundimos lo que somos con la percepción que tienen de quiénes somos. Y no es lo mismo. No es lo mismo porque, por ejemplo, yo soy muchísimo más que lo que comparto, pero realmente yo he escogido qué compartir de mí en mis plataformas y a través de la manera en que comunico y en donde comunico. Así que yo le diría que los consejos que tengo, que siempre es importante empezar y lo he repetido mucho, pero es bien importante encontrar nuestra voz, porque nuestra voz es nuestro propósito y nuestra voz nos permite llegar a entender a quién le hablamos. Y cuando uno llega a entender a quién le hablas, lo puedes lo puedes circunscribir a tu especialidad, lo puedes circunscribir a tu pasión, a tu interés, pero ciertamente tiene que haber una claridad en propósito y tiene que haber una consistencia y una cadencia. Si le puedo dar consejos que no sé en qué está pensando, pero si está pensando en desarrollar su propia plataforma, saque provecho de las plataformas y nuestra voz, una vez establecida, no es la misma en todas las plataformas que están. O sea, no es lo mismo uno tener esos posts reaccionarios quizás un poco que deben planificar como quiera en Twitter, que tener una presencia en YouTube si de repente quiere integrar más videos, pero lo que decida hacer, manténgase haciéndolo. And be so good they can't ignore you. Como que esa no es de mi autoría, pero no me acuerdo quién fue. Be so good they can't ignore you, pero es una buena punto de partida. Es un buen punto de partida. Tenemos otras preguntitas por aquí. Claro. Enrique pregunta, ¿cuáles son las barreras o excusas que observas que evitan que las personas en el poder consideren justamente la información científica al momento de establecer la política pública? El político partidismo, los intereses económicos, los intereses corporativos, intereses económicos, nuestro estatus de territorial como colonia. ¿Por qué? Porque realmente ahora mismo lo vimos al principio de la pandemia, no teníamos forma de cerrar nuestros aeropuertos y nuestros puertos, no teníamos, o sea, we don't. A través de una petición a la Federal Aviation Association, yo le tengo que pedir permiso para proteger mi gente. Y eso no es por eso es que mucha gente dice el desastre es político, porque ahora mismo la pandemia es política, porque estamos viendo cómo nos explicamos que en medio de tanta educación y nuevo conocimiento, no lo suficiente, porque no estamos ahí there yet, pero con el poco tiempo que llevamos sabemos suficiente para mantenernos saludables, que es lo básico, la trilogía de la salud, distanciamiento físico, la mascarilla y lavado de manos y desinfección de manos. Esas son tres cosas sencillas, accesibles para todo el mundo básicamente, y si no lo es, ya hay esfuerzos colectivos para que sea posible para todo el mundo. Y vimos al principio cómo mientras todo eso era claro, pasaron dos cosas. Nos encerraron en el full lockdown y no robustecieron el sistema hospitalario, o sea, nos encerraron a todas luces por capricho, teniendo a los científicos tocando la puerta, específicamente desde Ciencia Puerto Rico, más que disponibles para unirse a los esfuerzos, o esfuerzos a base de evidencia. Y entonces, de segundo, lo vemos con las caravanas políticas. ¿Cómo se dieron caravanas políticas, esos juntes, esos besos, esas fotos en redes sociales, luego los brotes? ¿Cómo para mí fue bien bizarro? O sea, porque era como verlo live
happening, y claramente es una cuestión de ideología política, un fanatismo político, así que yo diría fanatismo político, intereses económicos, esta falsedad de tener que escoger entre economía y salud, que no existe. Es como si no se usara la ciencia en la economía. Es como, yo no entiendo. Ese argumento realmente como que quizás necesito hacer un panel para que alguien me explique y me convenza, porque no sé. Así que yo diría política partidista, bipartidismo, fanatismo. También tenemos una cuestión de una crisis de desinformación y anti-science people and movements. Estamos en unos momentos de brotes sociales, de derechos sociales realmente que remontan a cualquiera a los 60, es como ese third wave, ese que le llamamos desde el feminismo ante el antirracismo. Así que yo creo que esas principales barreras en Puerto Rico, en este 100 por 35, que es un poco más de eso, pero conocido como ese 100 por 35, y este archipiélago, es eso, la política, porque si desde el principio no se hubiese antepuesto una en la otra y se hubiese realmente llegado, no estuviésemos todavía encerrados, no estuviésemos en ascuas esperando las próximas y próximas y próximas órdenes ejecutivas, y no estaríamos en ascuas esperando a qué va a pasar después de noviembre, que dependiendo de quién gane, se siente como la seriedad con la que tomarán la ciencia. ¿Cómo eso pasa? ¿Cómo eso es aceptable? Entonces, eso es lo que vivimos ahora, pero ¿qué estamos haciendo para que eso no vuelva a pasar y cambie? No porque esté pasando y nos ponga triste ahora, no nos quita la responsabilidad actual para que después no sea igual. Así que... Me parece muy acertado porque, ¿verdad? Una de las... yo he sido bien enfática desde que comenzó la pandemia de cómo se anteponen los intereses político-partidistas a la hora de tomar decisiones de política pública, y es algo que no solo hemos visto en la pandemia, sino en los diferentes aspectos, ¿verdad? Tanto en los terremotos, lo vimos con María y lo hemos visto en otras situaciones en Puerto Rico, y yo creo que ese es el highlight aquí en Puerto Rico, esa es como que la razón principal del por qué no se toma en consideración la información científica que está disponible. Y lo hemos visto o sea, miremoslo así, el propio gobierno tiene una agencia que se llama Instituto de Estadística, que tiene que pelear constantemente para tener acceso a los datos. It's just... Pregúntenle a Wanda. No sé. Tengo otra pregunta del doctor Félix Rivera Mariani. Ajá. El periodismo en Puerto Rico tiene A, B, C, D o F en comunicar las eventualidades de la pandemia en Puerto Rico. ¿Qué nota le daría? Doctor. Él le gusta poner a su mentoría a prueba. Yo, si tuviese que ponerle nota, yo le pondría una C menos. Porque veo, o sea, para mí no es lógico el nivel de conocimiento que reconozco por lo publicado o no publicado sobre la pandemia, el atemperar lo que yo le llamo mentalidad pandémica dentro de las publicaciones, el reformarse como corporaciones, los que son medios corporativos. Es como, seguimos viendo la tormenta venir y es como ver un tornado tras otro viniendo, nos da, nos azota, nos tira al piso, y vemos el trombón en el mar y viene por ahí, nos va a chavar, y seguimos como parados en la orilla, pues ok, ya nos levantamos una vez, somos resilientes. It's not, yo no veo esas ganas de reformar a los medios informativos, realmente. Yo sí lo que veo es un periodismo emergente que le está dando 2 o 3 palos, y el periodismo regional también. O sea que tengo que diferenciar C menos. Si me ponen ahí a nivel isla, pues lo tengo que hacer, porque es como que, por ejemplo, ya con Guapa y con El Nuevo Día acaparo como más del 75%. Pero el periodismo regional y el periodismo emergente, que es más especializado con el periodismo feminista, antirracista y todas estas cosas, ciertamente están subsanando y están tratando de hacer las cosas distintas, incluso desde sus modelos de negocio. Tengo aquí una de Angélica Valdés. ¿Tienes alguna recomendación para insertar nuestras voces y conocimiento científico en las discusiones?
Sí, tienen que empezar, por ejemplo, y doy aquí un ejemplo vivo por no tener, yo creo que una forma más elocuente de llevarlo a la realidad. Yo, cuando estaba comenzando todo esto, yo estaba produciendo Radio AM, el espacio de las 6 a 9 de la mañana en Radio AM, en una emisora local. Entonces, mi herramienta principal fue Twitter para encontrar las nuevas voces de los especialistas y las especialistas. ¿Por qué? Porque en Twitter me dejaban saber cómo se estaban comunicando sin necesidad de protagonismo, sin búsqueda de protagonismo. Entonces ahí yo veo capacidad de comunicación y veo integridad de profesión. Y yo como productora me atrae eso para el producto que yo estoy produciendo, que en ese caso era un programa de radio. Así que yo digo, hay distintas formas. Está la más segura, crear su propia plataforma. ¿Por qué? Porque es la que usted tiene control, realmente. Y lo digo siendo yo eso, o sea, yo ahora mismo mi posición en Ciencia Puerto Rico, su invitación incluso al espacio, la experiencia que les estoy contando, viene de desarrollar mi propia plataforma y ir conociéndome para irme insertando en esos espacios, en esas discusiones que me interesan, a las cuales les tengo algo que añadir. O sea que ese es como que el safest bet. Pero incidir en la comunicación de forma regular implica definir qué usted define como incidir. Porque se hacen muchas cosas backstage. Es como Ciencia Puerto Rico y ustedes en el Peer Span, es como muchas cosas se hacen backstage y no llevan nombre, no llevan reconocimiento, but they're happening. So, ¿qué significa para usted? Yo creo que es la primera pregunta. Sí, esa pregunta que hace Angélica la hace en el contexto de que a veces tendemos a ver las mismas voces cuando hay paneles de personas científicas, quizás son los mismos científicos una y otra vez. Entonces, a veces personas científicas que son estudiantes o que no tienen los privilegios o los accesos o son parte de organizaciones que les facilitan los espacios, que les abren las puertas para que una op-ed se publique rápido en el periódico, pues a veces es difícil conseguir esos espacios y lo es difícil y ahí yo creo que lo que yo puedo ocultar es medio como que esas estrategias rogue independientes que tengamos, porque realmente, como yo le conté, el ejemplo, y les tengo otro ejemplo de cuando era productora M, o sea, yo descubrí a Fabiola Cruz López, la actual directora del Sistema Municipal de Rastreo e Investigación de Casos, cuando ella es todavía, y la conocí por la organización que representa, que es Humanización en Salud. Entonces yo la contacté a ella como experta en epidemiología, o sea, epidemióloga. En el transcurso de nuestra comunicación, en el transcurso de ella convertirse en un recurso para el programa, es que ella se voluntarea para el municipio de Villalba y ella luego pasa a ser la directora del sistema de rastreo bajo su propio pulmón. Esa es de las historias que yo creo que van a marcar la pandemia y también es una de las mentorizadas por la doctora Mónica Feliu Mujer. Y lo que les quiero decir con esto es que está de la producción, está del medio, su línea editorial, está del business model, o sea que no les tengo una respuesta directa ni un magic pill. Creo que vamos a llegar a eso porque a eso debemos aspirar, a que si usted tiene algo que decir y tiene el bagaje para decirlo, que tenga donde decirlo, pero por eso les señalo sus propias redes. Pero ciertamente entienda que hay un elemento humano de intereses personales, económicos, de todo. Puede hasta no caerle bien a la persona que está a cargo de escoger a quién poner. Yo quiero, antes de que vayamos a las próximas preguntas, yo quiero comentar sobre eso, ¿verdad? Porque acabas de mencionar el tener el bagaje, el conocimiento, y vemos muchas personas, científicos o profesionales que acaparan los medios de comunicación y no necesariamente tienen el bagaje para hablar del tema que están hablando. Entonces, tenemos a estos científicos jóvenes que sí tienen el expertise, que sí tienen el conocimiento y no se les da esa oportunidad, ¿verdad? Para que expresen su conocimiento y den su opinión sobre lo que está pasando. Siempre vemos las mismas caras, sabemos muchos de nosotros que no necesariamente tienen una especialidad en lo que están hablando y ¿verdad? Es bien difícil, es bien cuesta arriba poder llegar a los medios de comunicación
sin tener un doctorado o que te llamen de la radio sin que tengas un PhD en lo que sea, ¿verdad? Hablando aquí para poder hablar sobre un tema específico. Así que es difícil, yo lo he vivido, creo que todos aquí lo hemos vivido en algún momento dado, pero sí, tenemos que ir creando nuestro propio camino para poder brillar en esa fe. Yo por lo menos creo, y como es algo que critico muchísimo de los medios de comunicación y por lo que creo que siempre he sido periodista independiente, he producido en algunos momentos, porque realmente no, ahora mismo yo no podría yo no podría quizás tener una validación foolproof de por qué tener esta persona, pero que esta persona no es popular, pero sí tiene el bagaje, y que me digan que no, porque nos va a restar clics. En síntesis, eso es lo que pasa. Ok, tenemos 2 preguntas de Melissa Ortiz, que es miembro de Pierce Pan. Haciendo resonancia al webinar de Mentes Puertorriqueñas en Acción, ¿por qué los medios deciden no dar el ejemplo en el uso de la mascarilla? ¿Por qué tuvimos candidatos a la gobernación sin mascarillas en un debate? Esa es la primera pregunta. Te voy a dejar que contestes esa para entonces me encanta que yo me siento de que Ginny in a bottle. Mira, yo les estoy compartiendo de una manera bien honesta y right true mis experiencias, pero como que no lo tomen como Biblia. Zúmbense a preguntar a más gente, porque hay mucha más gente con más experiencia y perspectiva. Quizás lo que yo tengo es un poquito de más irreverencia y poco miedo a hablarlo. Pero ¿por qué eso? Porque se ven feas. Es eso. Sí. Sí, es que se ven feas y entonces ya lo vemos de nuevo. Eso es una manifestación de cuando se interpone lo económico sobre, en este caso lo estético económico, con la realidad del contexto actual, del aspecto salubre, de la salubridad. O sea, porque yo tuve la oportunidad de tener un panel de discusión donde tuve a la doctora Roberta Lugo para evaluar el gran debate de Guapa, y una de las primeras cosas que hicimos, yo le dije, doctora, deme un análisis pandémico, y puso una foto del layout. No había suficiente distanciamiento entre nadie, no había mascarillas, no había ni face shields, que por lo menos jugando pelota dura es como que tratan sin realmente ser efectivos, porque si tú tienes el face shield y no la mascarilla, I mean, you're not doing anything. So, es porque no se ven bien, y en términos de producción, tú quieres a pretty production, tú quieres que se vea bien, tú no quieres ruin an outfit o lo que sea, pero muchas de estas cosas tienen que ver con quiénes están planificando y bajo qué mentalidad. Si yo hubiese estado, por ejemplo, personalmente, Edna Angélica Ayala Rosado, estuviese produciendo esos espacios, a mí me valdría más el poder del mensaje de que estos candidatos y candidatas salgan con la mascarilla puesta, o hacerlo digital, que yo pensaba que iba a ser en línea, o hacerlo así, o por ejemplo, invertir más en la producción y garantizarle a la gente que se le hicieron las pruebas moleculares en un periodo de tiempo de 2 días, de 48 horas, como normalmente se hace para distintas dinámicas. O sea, hay tantas alternativas, pero que todas implican más esfuerzo, implican más dinero, implican vender estética. Así que pues yo la única respuesta clara, que no se ven lindas. Yo también pienso que es para que se entienda mejor el mensaje, quizás con la máscara, no sé, cuando las personas hablen, no se puede escuchar. Porque eso es lo que nos dice nuestra gobernadora, y Sí, eso es confuso, porque entonces es como tú me estás diciendo que use la mascarilla todo el tiempo, pero de repente para que me escuchen mejor, y se la quita. Yo prefiero que nuestra audición se aclimate, y esa es la vida que tenemos, y que me lo tengas que repetir 2 veces como yo. Repítame la pregunta que no te escuché, porque la señal de internet quizá no está muy buena. Pues ok, pues repítamela. Sí, eso a mí me pasa mucho, sobre todo hablando inglés, que con este acento que tengo, no me entienden, tengo que estar repitiéndome todo el tiempo por la mascarilla, pero bueno. Entonces, la otra pregunta de Melissa, ¿cómo preparamos a la ciudadanía en cuanto a la eficacia y seguridad de las vacunas para que se animen a ponérselas si conseguimos aprobar alguna?
yo creo que esa conversación debe empezar ya. Como que si es un tema en términos desde los colectivos científicos, desde las plataformas individuales, desde la educación interpersonal que tengamos en nuestros entornos, tenemos que empezarla ya porque en Puerto Rico, como yo le digo, el lifespan de una noticia es como 3 semanas. So aquí, y esto es una noticia regular, aquí hablamos de las caravanas 3 semanas. Y los resultados tardaron cuánto, pues seguimos. Hablamos de tal escándalo, de cuando las pruebas, y las pruebas eran rápidas, y las pruebas, eso se terminó devolviendo el dinero, y como quiera estábamos hablando de eso. Cuando teníamos que estar hablando de la mascarilla, de las acciones preventivas que la gente puede tomar. Así que yo lo que creo es que no esperemos a tener la aprobación para educar. Eduquemos sobre lo que implica crear una vacuna. Eduquemos sobre qué significa que estemos tan adelantados en algunos trials. Algunos trials están tan adelantados porque lo que hicieron fue que pivotearon en términos de detección. Eso la gente común no lo entiende. La gente común lo que entiende es que tú le estás diciendo que la vacuna viene por ahí, que yo voy a poder janguear ya mismo. Y de repente la comunidad científica todavía está discutiendo la inmunidad al virus. So, yo creo, por eso decía al principio, uno de los retos es que no estamos hablando al mismo tiempo. El conocimiento científico que tenemos, reconozcamos que es un virus nuevo, reconozcamos que vivimos en Puerto Rico específicamente, existe un analfabetismo científico y que si lo tenemos que hacer, tomemos nota de lo que no está funcionando ahora y apliquémoslo y vayamos cambiándolo, como lo hemos hecho en todos estos 7, 8 meses. Nos hemos ido aclimatando, pues ya es hora de hablar de la vacuna en profundidad, pero primero por cómo se generan las vacunas. Para que la gente sepa qué evaluar de cuáles, si el caso llegase a decidir. Claro. Sí, eso es como inmunóloga, algo que hago mucho es explicar las diferencias entre cada vacuna, ¿verdad? Exacto. Y en qué se diferencian, ¿verdad? Porque y escuchar a quienes saben, como tú. Exacto. Entonces tenemos 2 comentarios y cerramos. Ajá. El doctor Félix Rivera Mariani dice que hay un sinnúmero de expertos científicos en Puerto Rico y no se justifica el reciclar expertos. Esto puede llevar y ha llevado a epistemic trespassing, que un experto se crea experto en un área que no es experto. Muy bien, suena redundante, pero... Y la doctora Mónica Feliu dice, respondiendo a ese comentario, nos toca a los más experimentados o con un poco más de exposición abrir esas puertas o crear espacios para voces nuevas, que es lo que ella estaba haciendo con todos nosotros. Exactamente. También nos toca reconocer cuándo tenemos el expertise y cuándo no somos el experto apropiado. Y eso es algo que tiene toda la razón. A mí me hacen muchas preguntas de epidemiología y yo digo, yo no soy epidemióloga. Ese es el primer disclaimer que yo hago cuando tengo una charla. Ni soy viróloga, ni soy epidemióloga, o sea, yo soy inmunóloga y de eso es lo que les voy a hablar. Exactamente, por eso mismo yo creo tanto en la mentoría y tengo la gracia de que, y ustedes lo saben, desde la academia, desde las carreras científicas, la mentoría es norma, pero por lo menos ahora mismo en Puerto Rico estamos viendo como una desfase generacional. Y yo tengo, por ejemplo, mis 2 mentores principales son científicos y una de las principales razones que me hicieron escogerlos y exponerles pues mi acercamiento, que es la doctora Feliu Mojer y el doctor Félix Mariani, es que entienda que son personas durísimas en lo que hacen, vamos, son durísimas con los grados más altos, con los logros más, pero no se la echan ni para 2. Al revés, se autorreconocen, ese es su brand, por eso no confía tanto en ese tipo de profesionales, específicamente ese tipo de científicos y científicas, porque yo sé, por ejemplo, un periodista que haga bien su trabajo, va donde usted, Lucy, le pregunta algo epidemiológico y yo debo respetar aún más y va a tomarle el top of my list que me diga y me refiera a otro colega, que sí sea especialista en epidemiología. Claro. Entonces, yo creo que eso también toma humildad, toma autorreconocimiento y toma respeto por la profesión, porque no estás por ti, estás por el colectivo, por la comunidad científica boricua. Así que, al igual que tenemos esa autoestima nacional y ese colectivo que se unificó en el verano 2019 brutalmente, eso también se debe traducir a la comunidad científica boricua y que no haya
esa todología en algo que es tan importante y como estaba diciendo ahorita, la desinformación en el contexto pandémico implica muerte. Sí. Yo tengo una amiga que dice que tener un PhD es saber mucho, mucho, mucho de lo poco, poco, poco. Entonces, pues, muchas personas con doctorado entienden que pueden saberlo todo y no lo podemos saber todo. Sí. Incluso también cuando en investigaciones a veces se echa a un lado el conocimiento tradicional, ecológico, cultural, que a veces se despacha como que no es válido. Y yo creo que es bueno que estemos conscientes, ¿verdad? De los contextos de todos esos conocimientos y de que obviamente pues no lo vamos a saber todo así tengamos un título. Exactamente, que los científicos y las científicas formen parte de nuestro imaginario social colectivo puertorriqueño. Yo creo que es bien importante y ojalá y sea uno de los resultados positivos de este trágico capítulo que nos toca vivir a nivel mundial y en Puerto Rico, especialmente por las malas decisiones a nivel gubernamental. Para un comentario antes de cerrar, ¿verdad? Me ha pasado lo mismo que Luz, como coordinadora del Comité Ciudadano de Salud, un grupo nuevo que se formó en entrevistas. Yo lo primero que digo es, yo tengo un grupo de personas que son expertas en diferentes áreas. Yo no soy epidemióloga, yo soy inmunóloga, ¿verdad? Y tengo mi experiencia en política pública y hasta ahí llego. Y se lo digo cada vez que me entrevistan o tratan de preguntarme sobre estadísticas. Yo no sé de estadísticas epidemiológicas. Para eso tenemos una epidemióloga que usted puede llamar y que muy bien todos conocen, ¿verdad? Exacto, y eso es lo que pasa normalmente. Así fue que yo conocí a la doctora Mónica Félix Mujer, porque yo le decía, mira, quisiera tener como ¿cómo le digo? Una consistencia de temas científicos en el espacio radial que estaba produciendo. Y a través de ella tuve acceso a todo el network de Ciencia Puerto Rico, y eso era, ¿qué tema vas a tocar? Esta persona. ¿Qué tema vas a tocar? Esta persona. Y muchas veces su intención clara era, mira, esta persona le estoy impulsando porque tiene buena voz, porque no es solamente entender la especialidad, sino también la personalidad. Y yo creo que eso nos ayuda a humanizar la ciencia de una manera que haga que los datos que producimos, que comunicamos, sean más cálidos y le lleguen a las personas. Bueno, queremos darle las gracias a Edmi por tan fantastísima y excelente presentación y esperamos que toda esta información sobre el periodismo, la importancia del periodismo dentro del contexto que nos encontramos con la pandemia y que los científicos nos insertemos en la discusión. Es importante que nos insertemos en la discusión desde las diferentes trincheras que podamos formar. Pendientes a nuestros próximos seminarios en las próximas semanas de nuestra iniciativa Visibilidad y Conciencia en Puerto Rico de cara a las elecciones 2020, dirigidos al desarrollo de política pública, entre otros. Hasta la próxima. Gracias.